Buenas tardes, hermanas. Qué gozo poder estar aquí. Le felicito por disponerse. Yo digo que cada una de nosotras que tenemos la oportunidad de poder asistir a este tipo de congresos, este tipo de tiempos, oportunidades que nos damos. Yo creo que todas nosotras tenemos, ¿cuántas tienen ropa que lavar en casa? Todas, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos comida que hacer? Tareas pendientes. ¿Cuántas están aquí porque ya no tuvieron que hacer? Y como no tuvieron que hacer, dijeron, pues vamos, total, ya no hay nada, la casa ya está perfecta. ¿Verdad que no? El quehacer que nunca se acaba, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Que una mujer no solamente vive de quehacer. Y los hijos no solo viven de que les hagamos de comer. Ni el marido vive nada más teniendo ahí tenemos una necesidad como mujeres, ¿verdad? Necesitamos ser alimentadas y nutridas por dentro, porque como estemos por dentro, va a ser el reflejo de cómo nos veamos, ¿verdad? Entonces, no es que haya una gran mujer, yo agradezco esas palabras, pero no es que haya una gran mujer, sino que hay un gran Dios. Y cuando nosotras como mujeres podemos entender eso y dejamos de vivir engañadas, ¿verdad?, de lo que este mundo nos dice, entonces es cuando podemos ocupar el lugar que nos corresponde. Pero necesitamos este tipo de pláticas, porque si no es aquí en la iglesia, ¿dónde? ¿Dónde vamos a escuchar cuál es la verdad acerca de lo que Dios quiere y piensa de nosotras? Así es que, hermanas, agradezco esta oportunidad. No podemos hablar, dice la Biblia, que de gracia damos lo que de gracia recibimos, ¿verdad? Y no podemos hablar de otra cosa que de lo que Dios nos permite vivir. Así es que yo no sé lo que usted esté pasando en este tiempo, o lo que Dios le haya pasado, le permitido pasar, pues sobre todo, hermanas, a través de este tiempo que ha sido difícil como humanidad, todo lo que conlleva la pandemia, ha venido a mostrar nuestra condición como seres humanos, ¿verdad? Esta pandemia ha venido a apretar la pasta de dientes como humanidad, ¿verdad? ¿Qué es lo cuando usted aprieta la pasta de dientes? ¿Qué sale? Pues lo que hay dentro, ¿verdad? No hay más que lo que hay dentro. Y esta pandemia es lo que ha hecho, ha venido a apretar la pasta de dientes y, hermano, ha salido lo que hay, ¿verdad? Entonces, muchas de ustedes han pasado circunstancias, hermanas, que han venido a apachurrar cuestiones o áreas de su vida, que si bien no han sido fáciles, todas tienen un propósito de parte de Dios. Y agradezco, hermanas, la oportunidad que nos dio la pastora Diana de poder estar aquí para poder hablar esta palabra tan importante acerca de la depresión en la vida de la mujer. Y esta cuestión de la depresión, pues es algo que definitivamente se ha venido dando tanto en toda la sociedad y afectando en gran parte durante este tiempo de la pandemia. Hubo grandes índices de depresión en la mujer, pero obviamente Dios permite todo esto con un propósito. Y usted está aquí para alimentar su espíritu, para conocer la verdad. Y dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por esta oportunidad que me das de estar aquí hoy. Señor, ayúdame a redimir sabiamente el tiempo. Señor, tú conoces, Padre Celestial, esta palabra. Y, Señor, efectivamente no es solamente la palabra, porque, Señor Dios, dice tu palabra que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y oro, Señor, que conforme a tu espíritu, Señor, tú soples el día de hoy aliento de vida sobre aquellas mujeres, Señor, que lo necesitan. Tú sabes, Señor, con qué propósito, Señor, me has traído a este lugar. Y no soy yo, Señor, sino es tu palabra, y a través de tu Espíritu Santo, Señor, soples vida sobre aquellas mujeres, Señor Dios, que hoy lo van a necesitar, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar, hermanas, con esta enseñanza, y quiero comenzar hablándoles acerca del significado de depresión. Es un término que hoy en día es muy común poderlo escuchar, ¿verdad?
depresión, pero yo quisiera que pudiéramos estudiar un poquito acerca del significado, primeramente en el aspecto secular y luego bíblicamente, ¿de dónde podemos sacar esta palabra depresión? Que si bien como tal no viene en la Biblia sí nos habla de una depresión. Entonces, primeramente en el aspecto secular, la palabra depresión viene del latín depresio, que significa hundimiento, ¿verdad? Es decir, una zona de terreno hundido. Eso significa depresión, una zona de terreno hundido. Y viene del prefijo de, que significa decaimiento o privación de arriba abajo. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Aún en el mismo significado nos está trayendo luz. La depresión es un hundimiento. Cuando alguien está en depresión se siente de esta manera, ¿verdad? Completamente hundida, ¿verdad? Y dice aquí, es un decaimiento, privación de arriba abajo. Tome en cuenta esa palabra, ¿verdad? Aún secularmente nos lo dice. Es una privación, algo que viene de arriba abajo, una desconexión, una falta de conexión entre lo que está arriba y lo que está abajo. Fíjese, ¿por qué la humanidad ha vivido a causa de todo esto que ha pasado una depresión? Ha habido una falta de conexión entre lo que está arriba con lo que está abajo. Y también en la Biblia lo podemos ver en Génesis capítulo 2, versículo 7. Yo le voy a invitar a que abra su Biblia. Y desde el origen, hermanos, desde los orígenes, usted sabe que Génesis nos habla de los orígenes de la humanidad, de la creación. Y desde el origen podemos ver cuando Dios creó al hombre y la mujer. Y dice la palabra en Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Mira, hermanos, si usted puede, subraya esas dos palabras. Uno es y sopló en su nariz, después subraye aliento, subraye la palabra sopló, subraye la palabra aliento y subraye la palabra vida. ¿Qué es la depresión? La depresión es una falta de presión. ¿Cómo lo podemos entender esto de una manera visual, de una manera común? Bueno, esto lo podemos ver en tan simple como en una llanta de automóvil, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Cuando una llanta no tiene presión? Es porque le falta aire, ¿verdad? Una llanta cuando no tiene presión es porque le falta aire. Entonces, la presión y la depresión es una ausencia de aire. Eso es la depresión, es una ausencia de aire. Es una ausencia de este aliento, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pasa a una llanta cuando no tiene aire? Pues no funciona. No puede cumplir el propósito para la cual, aunque esté ahí la llanta, una llanta sin aire no funciona. Bien, nosotros no somos cosas como una llanta, ¿verdad? Somos seres humanos, y como seres humanos necesitábamos, dice aquí la palabra de Dios, ese aliento de vida. Y Dios dice que aunque éramos cuerpo, ya teníamos el cuerpo, pero el cuerpo le faltaba algo. Ya a ese cuerpo le faltaba aire. Así es que dice la palabra de Dios que Dios sopló, dio aire a ese hombre. ¿Qué es la depresión en el ser humano? Es la falta de ese aliento de vida. Es la falta de ese aire, de esa presión, que es lo que nos hace cumplir con el propósito por el cual fuimos nosotras diseñadas. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente, por favor. Ok, algo que tenemos que entender, hermanas, es que nosotros estamos compuestos, el ser humano está compuesto por tres aspectos. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Somos seres tripartitos.
¿verdad? Y cada una de estas partes que Dios diseñó, ¿verdad? Entiendo que este congreso habla del diseño de Dios. Qué importante es estudiar el diseño de nosotras como mujeres. Y somos seres tripartitas, ¿verdad? ¿Y qué es esa parte espiritual? Bueno, en la parte espiritual es esa parte que se conecta con Dios, ¿verdad? Es donde está la fe, opera la adoración, la esperanza, ¿verdad? Esa parte que nos conecta con Dios. ¿Qué hay en el alma? En el alma hay tres aspectos. Diga con usted conmigo, está la mente, hágalo con su mano, la mente, la voluntad y las emociones. Esas tres cosas son el alma. El alma son los pensamientos, es la voluntad donde tomamos la decisión y son las emociones. Esa es nuestra alma, esa es la parte que conduce nuestra alma. Y por último está nuestro cuerpo, ¿verdad? Que están nuestros sentidos y está, bueno, aquí habla el gusto, el olfato. Nuestro cuerpo es todo eso que nosotros podemos ver por fuera, lo que se expresa, ¿verdad? Entonces es importante que para entender qué pasa con la depresión entendamos esto. Ahora, si podemos volver a la diapositiva de atrás, por favor. Algo que debemos entender, hermanos, es que la depresión es tratada psicológicamente por la ciencia, ¿verdad? La ciencia a través de la psicología trata la depresión. Pero ¿qué pasa, verdad? Que el interés de la ciencia, ¿cuál es el interés de la ciencia cuando usted va a un psicólogo? ¿Y qué busca un psicólogo? Es reactivar a la persona a la sociedad, ¿verdad? Por lo general, una persona que tiene depresión es una persona que no puede cumplir con sus propósitos, con sus tareas, ¿verdad? A veces ya no puede trabajar, a veces ya no funciona un ama de casa igual, ¿verdad? Y entonces se acude al psicólogo, que las citas a veces están pero saturadas, porque el psicólogo está intentando en toda costa reactivar y reinsertar a la persona a la sociedad. Ese es el propósito de la ciencia, ¿verdad? Pero hay algo más que eso, hermanos, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿De qué manera quiere Dios ayudar a una persona que está atravesando por depresión? El interés de Dios es llegar a la raíz del problema. La depresión tiene una raíz, ¿verdad? Y es lo que queremos entender a través de esto. ¿Por qué? Porque no solamente es importante reactivar a la persona en la sociedad, porque tú no puedes dar lo que no tienes, ¿verdad? Mucha gente combate la depresión a través de activismo, ¿verdad? No, pues ve al cine, ve a hacer cosas y empieza a hacer cosas total para que tu mente se distraiga y entonces se te olvide. Eso es un error, ¿verdad? No es algo que se debe de olvidar, es algo que se tiene que trabajar y se tiene que trabajar de raíz, ¿verdad? Y ese es el interés de Dios, trabajar desde la raíz. ¿Por qué? Porque somos seres eternos, ¿verdad? Y no solamente importa lo que tú hagas en esta tierra, importa tu eternidad, ¿verdad? Y la depresión nos está hablando que hay una ausencia de vida, hay una ausencia de algo que tienes que recuperar, porque ese es el propósito de Dios. Entonces, Dios quiere que podamos estar bien con Él para poder estar bien con nosotros mismos. Una persona que no empieza por estar bien con Dios no puede estar bien con ella misma y por lo tanto no puede estar bien con la sociedad. ¿Ok? Entonces vamos bien. La siguiente, por favor. La siguiente ya la explicamos. Vamos a la siguiente. Vamos a comenzar, hermanos, desde el punto de vista psicológico. Vamos a tratar la depresión desde el aspecto psicológico, desde la psicología. ¿Ok? Entonces, el aspecto psicológico se basa en el alma. Ya vimos que somos seres tripartitos, ¿correcto? Pero la psicología se basa principalmente en el alma, es decir, en las emociones, en esta parte de la que está en el alma, dijimos, está la. Ok, entonces eso va a trabajar la psicología, va a trabajar la mente, va a trabajar la voluntad y va a trabajar las emociones, ok. Entonces, ¿qué dice la psicología acerca de esto? Bueno, la depresión se desarrolla por pensar en asuntos no resueltos del pasado, ¿verdad? Esa es la depresión se desarrolla por situaciones del pasado que no han sido resueltos, ¿verdad? Es cuando una persona quisiera regresar el tiempo, una mujer quisiera regresar el tiempo y quisiera poder haber cambiado lo que sucedió en un pasado.
Y al no poderlo, ¿qué ocasiona todo esto? Ocasiona cierta desesperación, ocasiona frustración, ¿verdad? Y al perder el control de toda la situación, por no poder controlar lo que ya sucedió, lo que ya pasó, ¿verdad? Entonces empiezan a venir emociones como son la desesperanza o como son emociones de culpa. Cuando una mujer siente que no puede cambiar las cosas del pasado, lo que sucedió en su vida, entonces empieza a venir esta serie de emociones, como son la desesperanza y la culpa. Ahora, entonces, hermana, ¿quiere decir que el problema son nuestras emociones? No, las emociones no son un problema, porque las emociones son puestas por Dios en nosotras, ¿verdad? ¿Cuántas damos gracias a Dios por las emociones? Amén, ¿verdad? Muchas veces satanizamos las emociones. Las emociones son una bendición porque tienen un propósito. Y el propósito de una de las emociones, una de estas, son un aviso. Y muchas veces Dios permite las emociones para darnos un aviso de situaciones que no están bien en nuestra vida, de tal manera que nosotras podamos hacer algo para poder sanar, para poder trabajar en ese aspecto. Entonces las emociones son un aviso, ¿verdad? Sobre situaciones de nuestro interior. Como nosotros no podemos ver nuestro interior, no podemos ver el alma. Nadie esta mañana se levantó a peinar el alma, a bañar el alma, a ponerla bonita, ¿verdad? El alma es algo que no podemos ver. Entonces están puestas las emociones para podernos dar cuenta de qué está pasando adentro de nosotros, en el alma. Ahora, estas emociones, la siguiente por favor. Las emociones como la culpa y la desesperanza, ¿verdad? Que son estas emociones que surgen cuando estamos descontroladas por situaciones no arregladas del pasado. Entonces provocan varias cosas, hermanas. Entre ellas provocan que nuestras estructuras mentales empiecen a desordenarse. Provoca una influencia en la toma de decisiones. Afecta nuestra inteligencia emocional. Y otra área que afecta es la voluntad. Vamos a retomar un poquito este versículo de Génesis capítulo 2 versículo 7 y vamos a dejar esta diapositiva, pero usted subrayó unas palabras importantes en ese contexto de Génesis 2:7. La primera palabra, una de las palabras que subrayó es aliento o soplo, ¿verdad? En algunas versiones dice aliento, en otras dice la palabra soplo. Esta palabra aliento, esta palabra soplo, viene del original neshama. Y esta palabra neshama quiere decir inspiración divina. Cuando el Señor sopló, dio inspiración divina. También dio intelecto, también significa intelecto. Y también significa darle vida al alma y el espíritu. Pero fíjese, inspiración divina. Cuando el Señor sopló, dio inspiración divina. ¿Qué quiere decir inspiración, hermana? Inspiración quiere decir el estímulo y la lucidez que favorece la creatividad o la búsqueda de soluciones de un problema. Esa es la inspiración. Fíjese, la lucidez y la creatividad para darle soluciones a un problema. Cuando la psicología nos dice que afecta a las estructuras mentales, quiere decir que cuando una persona tiene depresión, no tiene la lucidez para tratar situaciones en la vida. Se pierde la lucidez. Junto con la depresión, se pierde la creatividad para tratar problemas. La persona pierde la habilidad de resolver problemas en su vida. Cuando se dice que ya no se tiene esa inspiración, cuando ya no tienes ese soplo divino, entonces no puedes solucionar un problema. Porque el Señor, a través de su soplo, a través de la inspiración, nos da la capacidad, la lucidez, la creatividad
para solucionar problemas. Y una mujer que pierde la inspiración es una mujer que no puede darle solución a su vida. También algo que podemos ver es que veíamos aquí, pierde la toma de decisiones, ¿verdad? No se puede decidir. Acuérdense que en el alma está la voluntad. La toma de decisiones se paraliza. Son mujeres que están paralizadas. La depresión te paraliza, porque uno de los aspectos de la depresión, lo vamos a ver más adelante, es el temor, el miedo. Eso conlleva la depresión, miedo y temor. Y entonces el miedo y el temor te paraliza la creatividad, la toma de decisiones. Ahora, otra cosa que nos dice que estas emociones descontroladas provocan, habla de la inteligencia emocional. Pero vamos lo que dice bíblicamente también en Génesis capítulo 2 versículo 7, vimos otra palabra. Y esta otra palabra que les pedí que subrayaran es la palabra vida. La palabra vida viene del original chai. ¿Qué significa esta palabra vida en el original? Esta palabra vida significa apetito, significa alegre, significa congregarse, significa tropa. Esas 4 palabras significan vida: apetito, alegre, congregarse, tropa, entre otras más. Pero yo elegí estas 4. Me parecen tan importantes. ¿Por qué? Porque una persona cuando está deprimida pierde el apetito. Pierde el apetito. ¿Por qué? Porque ese soplo que el Señor dio es ese apetito, ¿verdad? Así es que cuando usted tenga hambre, dele gracias a Dios, ¿verdad? Porque es parte, el apetito es parte de la vida, es parte de ese aliento, ¿verdad? Esa vida quiere decir alegría, la alegría de vivir. Esa palabra vida quiere decir alegre. Una persona que está depresiva pierde la alegría de vivir. Esa palabra vida quiere decir congregarse. Una persona deprimida deja de congregarse. Qué importante en estos tiempos es congregarse. Algo que a todas las iglesias nos afectó con esta situación de la pandemia fue la necesidad, la capacidad del hombre de congregarse. La gente dejó de congregarse porque se paralizó por el miedo y dejó de congregarse. Sabe que esta palabra vida quiere decir congregarse. Cuando usted se congrega como lo está haciendo hoy, está adquiriendo vida, está fortaleciendo su vida. Y una persona que cae en depresión es una persona que deja de congregarse. Y una persona que deja de congregarse tiene el riesgo de aumentar depresión en su vida. Falta de aire, falta de vida. Y esta palabra vida también quiere decir tropa. Esta palabra tropa habla de la coinonía en la familia. Una persona depresiva es una persona que deja de convivir con la familia. Deja de tener relación, empieza a aislarse tanto de una congregación como de su propia familia. Deja de tener relación. Dios nos puso para vivir dentro de una familia, y una persona depresiva es una persona conflictiva que no sabe vivir en armonía dentro de una familia. Y ahorita vamos a ver cuál es la raíz de todo eso. Vámonos a la siguiente, por favor. Ahora, vamos dentro del aspecto espiritual. Dentro del aspecto espiritual, ¿qué nos dice? Perdón, primero vamos por último a tratar cómo trata la psicología. La psicología nos dice que para poder solucionar, para poder darle respuesta a la depresión, primeramente hay que perdonarte a ti mismo. La psicología trata con el perdón, ¿verdad? Hay que perdonarte a ti mismo. Lo siguiente que tienes que hacer es perdonar a aquella persona en tu pasado que te metió en circunstancias involuntarias. Tienes que aprender a perdonarte a ti mismo y tienes que aprender a perdonar a esa persona que provocó que tú de una manera involuntaria pudieran ser tus padres, que es la persona más cercana, y ahorita lo vamos a ver, que son las que mayor influencia muchas veces tienen para que una persona caiga en depresión,
¿verdad? Entonces tienes que aprender a perdonar a aquella persona que te metió en esta circunstancia. Y por último, tienes que desarrollar empatía. ¿Qué es empatía? Entender por qué esa persona actuó de esa manera. En mi vida yo lo tuve que aprender con mi padre. ¿Por qué mi padre nos abandonó? ¿Por qué mi padre se fue a vivir con otra mujer? Y después de un largo proceso que tuve que aprender, después de una fuerte depresión, algo que pude entender es que mi padre es un ser humano. Hoy lo amo, hoy lo respeto, hoy es un pastor, hoy él ministra matrimonios y Dios lo usa. Pero yo como hija te tengo que decir que tuve que entender que mi padre es un ser humano y no se parece a mi Padre Celestial. Porque una cosa es nuestro Padre Celestial y otro es nuestro Padre terrenal. Y Dios me hizo dejar de poner mis ojos como un ídolo a un Padre terrenal, porque es una persona con defectos. Pero aún así yo lo amo, yo lo acepto, yo lo honro. Pero debemos de ser empáticos. ¿Por qué? Porque Dios me llevó a entender cómo creció mi padre. Mi padre creció sin un padre. Mi padre creció abandonado. Y empecé a entender el trasfondo. Mi padre no tuvo un padre porque era un hombre adúltero que solo llegaba, embarazaba a mi abuela y se iba. Entonces, todo eso que Dios me empezó a hacer entender, la empatía, entonces me ayudó a poder perdonar y entender que mi padre actuó así porque como ser humano, aunque era mi padre, una persona que yo respeto, era una persona que tuvo un pasado, y un pasado que no había resuelto, y un pasado que en algún momento se manifestó con un abandono, con un rechazo, que enseguida vamos a hablar de eso. Y entonces empiezas a desarrollar altruismo, que es empezar a ayudar a otras personas. Comenzaba diciendo que muchas veces Dios nos permite pasar por situaciones con un propósito. Por eso es que no somos nosotros los que somos grandes, es un Dios grande que nos ayuda a superar situaciones en nuestra vida para que nosotros mismos consolemos a otros. Dios te permite pasar por situaciones para volverte instrumento de Dios para hacer bendición para otras mujeres, porque a veces no pudiéramos entenderlo hasta que nosotras no lo vivimos. Pero cuando tú vives algo y tú lo superas porque Dios sopla esa vida sobre ti, entonces tú puedes ayudar a otras mujeres. Y es el propósito. Dice la Biblia que somos sal y somos luz. Pero para que la luz pueda ser luz, necesita pasar por un proceso para que pueda alumbrar. Eso ya es otra enseñanza, ¿verdad? Pero ok, vamos con el siguiente, por favor. Ahora, vamos a hablar desde el aspecto espiritual. Fíjese qué tremendo, hermanos. Desde el aspecto espiritual, yo le quise mostrar este árbol. Este árbol representamos nosotras, cada una de nosotras. La depresión tiene como raíz el rechazo. La depresión es solamente lo que se ve, como usted lo puede ver, está en las ramas. La depresión es un fruto, pero el problema no es la depresión. La depresión tiene una raíz, y la raíz de la depresión es el rechazo. ¿Qué es el rechazo, hermanos? El rechazo es ese sentimiento de falta de amor. Es ese sentimiento de falta de aceptación, ¿verdad? ¿Y de dónde? ¿Cuál es la raíz del rechazo? La raíz del rechazo casi siempre viene en la niñez, o aún desde la concepción, o bien desde los primeros años de la vida de un ser humano, ¿verdad? ¿Por qué viene el rechazo? Por intentos de aborto de los padres, por embarazos fuera del matrimonio, por separación o por divorcio de los padres, o por la ausencia física o emocional de los padres. Todo eso causa rechazo en la vida de un ser humano desde muy temprana edad. Niños que tal vez por las circunstancias tuvieron que ser cuidados por otra persona que no fue la madre o el padre, tuvieron que ser encargados con terceras personas. Niños que tal vez, aunque tuvieron sus padres, era como si no los hubieran tenido. Eso trae
heridas mucho más profundas que aquellos que definitivamente están desaparecidos, ¿verdad? Porque es como si no estuviera. Entonces, toda esta situación que se trae arrastrando en la vida trae el rechazo. El rechazo viene de la mano con la ingratitud y viene de la mano con la falta de contentamiento, ¿verdad? Mujeres que viven sin poder agradecer por el esposo que tienen, sin poder agradecer por la casa que tienen, sin poder agradecer por los hijos que tienen. O sea, todo es una queja, ¿verdad? De pronto escuchamos, es que con nada se te puede dar gusto, porque nada te parece. Es una falta de contentamiento que tiene como raíz el rechazo. Eso está en el alma y afecta el espíritu, ¿verdad? Entonces, el rechazo, hermanos, tiene muchas otras situaciones. ¿Cómo se manifiesta? Con enfermedades, ¿verdad? Mujeres que constantemente se están enfermando, con la ira, con el insomnio, la queja y sobre todo la amargura, que es la falta de perdón. ¿Ok? Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a entender también, vamos a seguir estudiando este aspecto espiritual. Ahora, para poder entender, hermanos, cómo conquistar la depresión, yo quisiera decirte que, como yo te había comentado, el rechazo está ligado a la falta de perdón. El rechazo está ligado a la falta de perdón. Una persona que fue rechazada, sin darse cuenta, trae una amargura, trae una falta de perdón. Hermana, repito, son cosas que no podemos ver. Yo nunca lo pude ver. Hasta después de vivir 10 años de esterilidad, Dios me pudo mostrar, hay algo en tus emociones que te está impidiendo ser madre, ¿verdad? Y fue como a través de mis emociones y a través de los resultados me pude dar cuenta que había un problema. En mi caso fue el rechazo. Mi padre abandonó a mi madre cuando yo era una joven. Desde la adolescencia comenzaron problemas y mi padre abandonó a mi madre y se fue a vivir con otra mujer, y eso causó un golpe muy fuerte en mi vida, muy fuerte en mi vida, muy severo, al punto que me llevó a la esterilidad. Fíjese qué tremendo, hasta dónde nos puede llevar una raíz de rechazo. Algo que pasa, hermanas, les quiero ejemplificar lo que pasa en el alma con este cuadro de ajedrez. El alma representa este cuadro de ajedrez. Entonces, al experimentar rechazo en nuestra vida, hermanas, con el tiempo, este rechazo empieza a crear fortalezas. Esa fortaleza es ese castillito que usted ve. ¿Qué es una fortaleza? Son ideas falsas, son mentiras. No sirvo para nada, nadie me ama, yo nunca voy a llegar a ser madre, no soy una buena esposa, es que yo soy... Y entonces uno empieza a creerse una serie de mentiras. Las fortalezas son ideas falsas, son mentiras. Y con el tiempo, al creer esas mentiras, hermanas, toda depresión está basada en creer mentiras, porque el Señor trajo verdad, pero al alejarse de Dios, esa falta de aliento, esa separación, en lugar de empezar a creer la verdad, empezamos a creer mentiras, las mentiras que el mundo trae a nuestra vida. Esas son las fortalezas, eso crea fortalezas, y esas fortalezas es como si adentro trajera verdugos. La Biblia nos habla de verdugos. En Mateo capítulo 18, versículos 34 y 35, usted puede leer en la Biblia de los verdugos. ¿Y qué son los verdugos? Los verdugos son emociones indebidas que proceden de ideas falsas. Y uno de esos verdugos que come el alma es la depresión. La depresión es un tormento, es un verdugo que afecta nuestras emociones, ¿verdad? Y muchos de esos verdugos que trae esas fortalezas, de lo cual viene a acompañar la depresión, es con temor.
Yo en mi caso así fue. Mi depresión vino acompañada con temor. Temor que paraliza. Acuérdate que hablábamos que cuando una persona no tiene ese aliento, está paralizada para cumplir la tarea. La depresión paraliza, igual que el temor. Pero no solamente viene el temor, fíjate todo lo que viene a causa de una fortaleza. Junto con la fortaleza, si me pueden poner un poquito bueno, es que yo ya estoy siguiendo aquella. Ok, aquí la tengo yo también, gracias. Junto con la fortaleza, junto con esa fortaleza, ¿verdad? Veíamos ahí vienen otros verdugos. Ahora vamos a la siguiente lámina, por favor. Y yo quiero explicarte a través de esta lámina un poquito más concretamente qué pasa. Esa fortaleza, que es una idea falsa que creemos, ¿verdad? Mentiras que hemos creído por toda esa situación que se ha vivido en nuestro pasado, que a veces no nos damos cuenta, que a veces no sabemos, que a veces no pensabas qué tanto te había podido afectar esta situación, o a veces son cosas que tú ignorabas, pero que están ahí grabadas en tu alma. Esas fortalezas trajo estos verdugos, que son emociones indebidas, y ya vimos que es la depresión es uno de esos verdugos. Pero esa falta de perdón que viene acompañada del rechazo, como te comentaba, esa falta de perdón da lugar a Satanás. Y Satanás edifica una fortaleza. ¿Qué es lo que hace esa fortaleza? Abre puertas y da lugar. La Biblia nos dice: no deis lugar al diablo, ni se ponga nuestro enojo, ni se ponga el día sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Damos lugar al diablo cuando van pasando los días y nosotros no hemos solucionado de raíz situaciones de nuestro pasado, como es el rechazo. Entonces, Satanás edifica una fortaleza y eso abre puertas y comienzan a desarrollarse emociones y acciones basadas en ideas falsas. Se empieza a dar lugar, se cede terreno, dice ahí. Una fortaleza es un terreno cedido. Nosotras abrimos terreno, damos terreno, abrimos puertas a Satanás cuando no hemos solucionado cosas de nuestro pasado. Entonces, como te das cuenta, no es solamente olvídalo y solamente empieza a hacer cosas y olvídalo, porque eso se queda ahí. No es olvídalo. No es ponte a hacer cosas para que se te olvide, ponte a trabajar, vete al gym, ponte a hacer cosas que te den alegría. No, es ve a la raíz y soluciona esto que Dios te está mostrando que está pasando en tu vida. Porque si no lo haces, eso va a seguir creciendo. Y esto en tu alma siguen creándose fortalezas y sigue creándose mayor y mayor verdugos que van consumiendo y terminando con la vida de la persona, es decir, te paraliza para cumplir el propósito de Dios. Ahora, ¿cómo se manifiesta? Vimos que somos seres tripartitos, ya hablamos del alma, ya hablamos del espíritu, lo que pasa a nivel espiritual en tu alma y cómo estos seres espirituales empiezan a invadir tu alma y paralizan tu espíritu y tu alma. Acuérdate que vimos que vida tiene que ver inspiración en tu espíritu y en tu alma. Esta inspiración se va de tu alma y tu espíritu. Pero eso en la siguiente por favor, diapositiva, vamos a poder ver cómo se manifiesta en la carne. Aún la depresión se manifiesta en obras de la carne, ¿verdad? ¿Cuáles son esas obras de la carne? En los frutos. Hay cosas que la gente no ve, pero tienen una raíz. ¿Pero qué es lo que la gente sí ve? Pues las borracheras, los pleitos, la lascivia, las contiendas, los celos, las envidias, vivir en fornicación, ¿verdad? Lo que hoy muchos jóvenes y muchas mujeres hacen, tratar de vivir esos huecos con otro hombre. Y los problemas que tuvieron de raíz con su padre, los vacíos que tuvieron de un padre terrenal, los quieren llenar con hombres. Y lo único que hacen es crear mayores problemas. De ahí tantos divorcios, de ahí tantas separaciones, de ahí tantos hijos no deseados, de ahí tantos abortos.
¿Por qué? Por situaciones que no se solucionaron de raíz, sino simplemente se tomaron decisiones cuando no era el tiempo de tomar decisiones, porque primero se tiene que sanar para poder tomar decisiones basadas en la inteligencia de Dios, ¿verdad? Con una inteligencia emocional, porque ya vimos que la depresión afecta la inteligencia emocional. ¿Qué se ve? Idolatría. Mujeres que idolatran a los hombres. Un esposo es una bendición, pero no es para idolatrarlo. Tu esposo no es tu ídolo, no es Dios, ¿verdad? Mujeres que pégame, pero no me dejes. Maltrátame y tenme como chancla, pero no me dejes. Porque son mujeres que tienen una idolatría hacia un hombre. No saben el valor que tienen como mujeres, porque es el valor que Dios les dio. Y son mujeres que viven, ya no tengo una virgen. No tienes una virgen, pero tienes ahí a un hombre. Y eso tiene una raíz, que es el rechazo. Y si no se trabaja con el tiempo, da lugar a la depresión. Ahora, vámonos bíblicamente. Y yo quisiera que por último abriéramos nuestra Biblia en Salmo 77. Vamos terminando con esto. Y en la Biblia, el Salmo 77 nos habla de un hombre. ¿Sabes qué? Hay muchos hombres que atravesaron depresión en la vida. Uno de ellos pudiéramos pensar en Elías, ¿verdad? Que mucha causa de su depresión son ideas falsas. Y Elías creyó mentiras y Dios lo tuvo que llevar a una cueva. Bueno, él se fue a esa cueva y tuvo que pasar un proceso de descanso, de volver a renovarse. Pero hoy quisiera en la Biblia estudiar rápidamente este tema de Asaf, ¿verdad? Yo me preocupo un poco por el tiempo, pero bueno, ok, ahí vamos. Por favor, si me pueden ayudar con eso. Ok, vamos a terminar con este salmo. Para mí fue un salmo de mucha bendición, que trajo mucha luz a mi vida. Y con esto, hermana, yo quiero traer luz a tu vida a través de cómo podemos salir bíblicamente de la depresión. Este hombre Asaf, este salmista Asaf, pasó por una depresión. Y este Salmo 77 nos habla de ese proceso de depresión. ¿Y qué hizo? Vamos leyendo desde el versículo 1. Dice: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Primeramente hay algo que hizo Asaf. Asaf, conociendo de Dios, no buscó el cine, no buscó la diversión, no buscó en qué entretenerse para olvidarse de la depresión. Asaf buscó a Dios. Pero no es suficiente con buscar a Dios, tienes que saber qué vas a hacer. Buscar a Dios es poner la fe en acción y tienes que saberlo con conocimiento, porque dice que la verdad trae conocimiento y tienes que saber cómo hacerlo, cómo buscar a Dios. Porque si tú buscas a Dios para todo el tiempo estarle hablando de tus problemas, eso no va a solucionar nada. Vas a pararte de ese tiempo y vas a seguir igual. Entonces, lo primero es buscar a Dios, sí, pero hay que saber cómo. Porque aquí nos dice que su alma rehusaba consuelo. Aún buscando a Dios, su alma no podía estar consolada. Fíjate, el alma, habla del alma, ya vimos lo que hay en el alma, ¿verdad? Ya hablamos de los problemas en el alma. Él espiritualmente estaba buscando a Dios, pero su alma rehusaba consuelo. Él seguía en ese proceso, ¿verdad? En su alma seguía herida. ¿Por qué? Porque él seguía pensando en cosas incorrectas. Fíjate, ahorita lo vamos a ver. Porque su alma, dice aquí, rehusaba consuelo. Es decir, tú necesitas estar dispuesta. Tú necesitas estar dispuesta. Una mujer que atraviesa por la depresión, lo primero también que tiene que hacer, además de buscar a Dios, es disponerte. ¿Estás dispuesta a enfrentarlo? Tienes que ser valiente. Tienes que ser valiente porque tienes que empezar a tomar pasos de decisión
Yo ahorita te voy a testificar un poco lo que pasó en mi vida. Mi alma rehusaba consuelo. Dice, me acordaba, fíjate su problema, me acordaba de Dios, me acordaba, eso trabaja la mente. ¿Qué pasaba en su mente? Dice, me acordaba de Dios y cómo se sentía y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Estaba en una actitud de queja, en una actitud de estar pensando en el pasado, pero estar pensando en el pasado que le traía tormento, estar siguiéndole echando limón a la herida sin solucionarla, solamente por sufrir. Es decir, ¿verdad? Estaba sufriendo por su voluntad, ¿verdad? Porque dice que estaba recordando, se estaba atormentando, ¿verdad? De aquellas cosas del pasado, pero que le traían queja, que le traían desmayo, que lo paralizaban, ¿verdad? Y sigue diciendo, no me dejabas pegar los ojos. ¿De quién habla que no le dejaba pegar los ojos? Dios no lo permitía. Hermana, la depresión viene acompañada de grandes noches sin poder dormir, porque Dios quiere hablar a tu vida. Dios quiere mostrarte qué está pasando contigo. Y a veces es necesario que, aunque los ojos estén cargados, no puedes dormir, no puedes descansar. Y son situaciones, lapsos, no puedo decir que es toda la vida, son lapsos que Dios va a permitir, porque Él quiere hablarte y quiere mostrarte dónde está la raíz. Y son tiempos de buscar a Dios, inquiriendo, de buscar dónde está la raíz de esa situación. Dice, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Eso es un problema muy grande en la depresión, no hablar. ¿Qué problema es no hablar? Las mujeres somos una olla express, y cuando no hablamos de nuestro problema, cuando nos quedamos calladas, eso es una olla express, finalmente va a terminar explotando. Necesitamos hablar con Dios, y necesitamos hablar con alguien, con la persona correcta. Necesitamos desahogar todo lo que traemos ahí, hablar con Dios y hablar con la persona que Dios te va a guiar a que hables de esas cosas del pasado que te trajeron tormento. Fue algo que yo mucho tiempo me llevó a la depresión. Cuando mis padres cayeron en adulterio, a nadie le conté lo que estaba viviendo. Me quedé callada. Aún no era cristiana, iba a una escuela católica, y en esa escuela no admitían a hijas de padres divorciados. Y yo sabía que si yo les decía a las monjas lo que estaba viviendo, me iban a correr de la preparatoria. Y tampoco les quise decir a mis amigas lo que estaba viviendo. Todo este proceso lo viví con la boca cerrada, y eso fue una bomba a mis emociones. Esto se tiene que hablar. Una mujer no puede permanecer callada, necesita hablar de lo que está pasando, de lo que está viviendo. Necesita traer un desahogo, pero esto lo tiene que hacer con la persona correcta, ¿verdad? Y dice aquí que no hablaba, fíjate, no hablaba. Y después sigue diciendo el 5, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Y empezó a hacerse preguntas, esas preguntas de duda, esas preguntas que enfrentaba acerca del temor. ¿Qué son esas preguntas que hacía el salmista? ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Hermanas, nos hacemos tantas preguntas pensando que Dios, que no vas a volver a salir de ahí. Yo viví la depresión pensando que nunca más iba a volver a sonreír, que nunca iba a llegar a ser madre. Bueno, yo le empecé a decir a mi esposo, yo era pastora, cuando viví la depresión ya era pastora.
obviamente tuve que dejar el ministerio porque hay una prioridad. Y primero mi prioridad es estar bien yo. No puedo dar nada que no reciba primeramente. Y tuvimos que cesar un tiempo del ministerio y no me dolió nada hacerlo, y menos a mi esposo, que se lo agradezco, porque la tarea de mi esposo fue ministrarme y juntos poder superar esta situación. Y ¿sabes qué? Yo recuerdo que le decía a mi esposo: búscate otra mujer, porque yo pronto me voy a morir. Tantas preguntas que se generan a través de la duda, a través del temor, a través de eso que nos paraliza. Pero fíjate qué tremendo, y aquí está el clímax de este salmo. Dije: enfermedad mía es esta. ¿Qué tenía? Depresión. Tenía una enfermedad en su alma, tenía una enfermedad espiritual. Estaba tan centrado en su pasado y en sus heridas que había una desconexión con Dios, una desconexión de la verdad. A veces puedes estar buscando a Dios, pero de una manera tan incorrecta, porque tus pensamientos no están en la verdad y estamos siendo engañados. Eso se llama religiosidad. Pero tienes que basarte en una verdad. Y dice aquí, fíjate qué tremendo, aquí empieza este hombre a despertar y empieza a salir de la depresión. ¿Cómo? Fíjate: traeré pues a la memoria, subraya memoria, los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré, subraya me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria, subraya memoria, otra vez, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré, subraya meditaré en todas tus obras y hablaré. Ya no estaba más callado. ¿Y hablaré de qué? De tus hechos. Este hombre empezó a cambiar su manera de pensar. Empezó a hablar primero, tuvo que sanar, tuvo que empezar a hablar de esas cosas, pero después de hablarlas no se quedó ahí. Cambió el chip, y eso es lo que se trata la depresión. Además de sanar, es empezar a cambiar el chip, empezar a cambiar las mentiras por la verdad de Dios y empezar a meditar en ellas, empezar a meditar quién es ese Dios, quién es el Dios de la Biblia, quién es ese Dios de Abraham, quién es ese Dios de Isaac, quién es ese Dios que te creó, cuál es el propósito. Empezar a meditar, empezar a reflexionar en la verdad, esa verdad que te hará libre. Amén, gloria a Dios. Fíjate, todo esto dice memoria, meditar, acordar. Todo eso tiene que ver en tu mente. En tu mente empezó a cambiar su forma de pensar, empezó a hablar. ¿Y de qué hablaba? Hablaba de la fe, hablaba de lo que viene. Ya no hablaba del pasado, hablaba de lo que Dios, de los planes, porque esa es la creatividad que Dios te da, los planes para creer lo que puede venir. Y entonces fíjate cómo empezó a cambiar su forma de hablar. Oh Dios, santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Y terminamos con esto, hermanas. Terminamos con esto, por último. Dice este salmo: las aguas te vieron, oh Dios, las aguas te vieron y te temieron. ¿Sabes qué representan las aguas en la Biblia? Los problemas, en los salmos al menos. En los salmos representan los problemas. ¿Sabes quién vio esos problemas? Dios. Dios vio, y entonces sí empezaron a sacudirse. ¿Y tuvieron qué? Irse. Los abismos también se estremecieron, las tinieblas, ese diablo mentiroso que había querido tenerte ahí hundida, se tuvo que estremecer y tuvo que huir. Y dice: las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. ¿Qué tiene que ser una persona con depresión? Empezar a escuchar la voz de Dios. Empezar a escuchar la voz de Dios. Tus relámpagos alumbraron el mundo
Se estremeció y tembló la tierra. Y fíjate esto finalmente, con esto termino. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Hermanos, a veces no podemos ver a Dios en el problema, y tú no puedes ver que hay un propósito en esto. Tú solamente puedes ver que eso va a traerte la muerte. Pero necesitas ver a través de la fe que eso que te está pasando va a traer un fruto y una bendición. En mi vida yo lo pude ver. En mi vida yo lo pude ver. Por 10 años que no pude ser madre, Dios me tuvo que llevar a una raíz. Y la depresión me ayudó a darme cuenta que había una raíz de rechazo en mi vida, que Dios tenía un propósito en mis hijos, pero que así no podía dármelos, que primero tenía que sanar todo lo de mi pasado. Y esa situación me llevó a hablar con mi padre, y tuve que ir con mi padre y decirle: papá, y empecé a hablar con él. Tuve que hablar con la mujer con la que mi padre engañó a mi mamá. Hablé por teléfono con ella y le dije: ¿sabes qué? Yo te perdono. Tuve que hablar con mi hermano, que fue el fruto de esa relación de adulterio, y le tuve que decir: hermano, yo te pido que me perdones porque te he odiado todo este tiempo, pero tú no tienes la culpa, hermano, perdóname. Y tuve que empezar a hablar con las personas, correctas, con las cuales tenía que empezar a sanar mi corazón. No fue de la noche a la mañana, porque cambiar tu forma de pensar lleva tiempo. Así como esas mentiras, esas fortalezas y esos verdugos no se hacen de la noche a la mañana. Volver a ceder el terreno a Dios es posible, pero solamente Dios lo puede hacer. Yo quiero que te pongas de pie el día de hoy, y yo quiero invitar aquí al frente a aquellas mujeres por las cuales se necesita orar el día de hoy. No sabría ni qué decirte, si estás en depresión, si lo has pasado, no lo sé, pero en mi corazón percibo que hay mujeres que hoy necesitan esa libertad, que hoy necesitan esa sanidad. No es de la noche a la mañana, hermosa, pero tienes que empezar a dar pasos de fe. Y si tú dispones tu corazón, tú tienes que empezar a ver a Dios en todo esto. Empezar a dejar de ver el pasado doloroso y empezar a levantar tus ojos y recibir ese aliento. Tiene que volver a haber una conexión. Tienes que volver a recibir vida, la creatividad, la gracia para saber qué hacer y empezar a dar pasos de fe. Vamos a orar. Levanta tus manos, por favor. Y si hay alguna mujer por la cual tengamos que orar, con libertad puede pasar aquí. Bueno, no sé si hay esa oportunidad, pero permíteme orar por ti, hermosa, y poderte decir: tú lo vas a poder superar con la ayuda de Dios. No sé cuál sea tu situación, princesa, que puedas pasar, pero yo lo pude pasar, tú lo vas a lograr pasar. Y le vamos a pedir a Dios que hoy te dé esa sabiduría, esa gracia, y en medio de ese problema vas a lograr salir adelante. Dios habrá sendas, abrirá puertas. En medio de tu situación, Dios abrirá puertas. Dios te dará dirección y te dará sabiduría, pero tú tienes que empezar a dar pasos de fe. Abre tu corazón, empieza a abrir tu boca, vuélvete a conectar y pídele al Señor: Señor, sopla sobre mí. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por cada una de mis hermanas. Señor, Padre, tú sabes lo que cada una de ellas pudiera estar pasando en este momento. Señor, hoy te ruego que soples, Señor. Sople, Señor, aliento de vida. Si me pueden poner una adoración de fondo, por favor. Padre, te ruego en esta hora, Señor, que tú puedas soplar sobre aquellas mujeres, Señor Dios, que han estado pasando, Señor, una enfermedad en su alma y en su espíritu, Señor, a causa, Señor, de situaciones en su pasado, Señor.
Padre, tú sabes, Señor Dios, aquellas hermanas, Señor Jesucristo, que han estado experimentando, Señor, esos verdugos, Señor, que han estado atormentando, Señor, su alma. Pero hoy en el nombre de Jesús, Señor, te ruego que así como Asaf, Señor, pudo volverse a ti, Señor, para empezar a creer la verdad, para empezar a hablar, Señor, de aquellas áreas, Señor Dios, en su vida, Señor, de su pasado. Hermana, empieza a hablar de eso. Abre tu boca y empieza a hablar con Dios de esa herida. Hermana, empieza a hablar con Dios y dile: Señor, es esta la situación. Tú lo sabes, Señor. Tú sabes, Señor Dios, esta situación que viví en mi pasado. Si ha sido con tus padres, hermana, si ha sido una situación de tu infancia, abre tu corazón a Dios y pídele al Señor que Él te dé la sabiduría para sanarlo, que Él te dé la sabiduría para hablar con las personas necesarias, para poder empezar a dar pasos de fe, Señor, y que cada una de mis hermanas, Señor, empiecen a caminar sobre la verdad. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, hoy te ruego por cada una de ellas. Hermana, no es que yo llegue a ti, es que el Señor llegue a ti. Levanta tus manos y pídele al Señor: sopla, Señor, sopla. Hermana, te has desconectado de alguna manera, tal vez te has aislado, pero hoy necesitas conectarte nuevamente con el Creador. Él te hizo ese espíritu y esa alma. Pídele al Señor que vuelva a soplar. Reconcíliate con tu Dios. Abre tu corazón porque Él te quiere sanar, hermosa. Él te quiere sanar, pero necesitas abrir tu boca. Necesitas hablar. Necesitas dejar que el Señor toque y sople sobre tus emociones, sobre tu vida. Sopla, Espíritu Santo. Sopla aliento de vida, Señor, sobre cada una de mis hermanas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sopla, Señor Dios. Oh, Señor Jesús. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. El Espíritu de Dios está aquí, mujer. El Espíritu de Dios está aquí, te está escuchando. Él te está escuchando porque Él es el que te dio la vida. Ábrele tu corazón a Él le interesa lo que estás pasando. No quiere seguirte viendo así. La depresión y esta vida no puede convertirse en un estilo de vida, porque tú no fuiste diseñada para esto. Esto será algo momentáneo, pero tú lo pasarás y saldrás adelante. Tú lo pasarás, mujer, y podrás ver el propósito de todo esto, y podrás ver el fruto de esta aflicción, y podrás cumplir el propósito de Dios. Saldrás de esta, mujer. Con la ayuda de Dios Él te sacará con su mano poderosa. Porque la palabra de Dios dice también en el Salmo 40: pacientemente esperé al Señor y Él oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre peña. Hermana, el Señor quiere sacarte de esa condición. Estira tu mano en señal de fe y dile: Señor, aquí estoy, aquí está mi voluntad. Muéstrame el camino y sácame, Señor, de esta situación. Sana, Señor Dios, mi alma, y llévame a hablar, Señor, y abrir mi boca con sabiduría. Sácame de esta condición, porque aquí estoy yo, con un corazón dispuesto, Señor, para ser sanada y restaurada. Señor, no quiero seguir viviendo del pasado, Señor Jesucristo. Sáname, Señor Jesús, Padre, para que yo pueda cumplir ese Dios tuyo, Señor, ese Dios mío que es un Dios fuerte, es un Dios de vida. Señor, traigo a la memoria, Señor, que tú eres un Dios todopoderoso, y como sacaste adelante a esas mujeres de la Biblia, Señor, lo harás conmigo, Señor. No viviré para siempre en derrota, Señor Dios. Hoy yo declaro perdón. Hermana, yo quiero pedirte que empieces a perdonar y decidas perdonar. En esta
ahora ahí donde estás, tal vez son tus padres, tal vez es un esposo, tal vez es un familiar, no sé quién tú tengas que perdonar, pero yo quiero que tú abras tu corazón y le digas: Señor, yo perdono, en el nombre de Jesús yo perdono, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, lleva a cada una de estas mujeres, Señor, a perdonar, Señor Jesucristo, a su padre, a perdonar a su madre, Señor Jesucristo. Dales la sabiduría para hacerlo y para poder entender, Señor, que esas personas, Señor Dios, hicieron eso por desconocimiento de tu palabra, Señor, porque, Señor Dios, vienen de un pasado doloroso, Padre, que no somos nadie para juzgar, pero simplemente les perdonamos, Señor. Hoy decidimos retomar, Señor Dios, Padre, los planes que tú tienes para nosotros, Señor. Hoy decidimos, Señor, soltar en el nombre de Jesús y renovar, Señor, dejarme de adaptar, Señor, a esta vida de tristeza y de dolor. Ya no me adapto a la tristeza y al dolor, y ahora renuevo mi mente en el nombre de Jesús y permito que mi voluntad se someta a tu voluntad, a la verdad que me hace libre y a cumplir el propósito que tú tienes para mí. Suelto el temor en mi vida en el nombre de Jesús. Suelto el temor en mi vida. No obedezco más al temor, no obedezco más a la tristeza. Me dejo guiar a través de la fe para cumplir el propósito que Dios tiene para mí, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amada hermana, que Dios te bendiga. Gracias, Señor. Dáselo a Él. Dáselo a Él. Princesas que están aquí adelante, es un proceso. Hoy has dado un paso. No es simplemente el pasar y que alguien ore por ti, que eso es bueno. Es el que tú tengas la disposición para decir: Señor, con todo este conocimiento que me ha llegado, ¿qué quieres que yo haga? Yo tuve que empezar a tomar decisiones, hermana, porque dije: no puedo seguir viviendo así. Y el Señor te va a guiar. Ve con las personas correctas que te van a poder guiar, no solo en tu alma, sino también espiritualmente. Y sé libre, mujer. Sé libre, porque para eso fuiste diseñada, para ser libre y cumplir el propósito de Dios. Que Dios te bendiga, hermosa. Que Dios te bendiga.